Va, bienvenido, muy buenas tardes. Hola Darío, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, bueno, ¿qué significa el regreso del impuesto a las ganancias con estos nuevos valores? ¿Son acordes a los niveles de ingresos que tiene un trabajador promedio en nuestro país? Bueno, volvió con el nombre de impuesto a los ingresos. La verdad que en la mayoría de los países normales existe un impuesto a los ingresos, inclusive de asalariados, pero claro, asalariados que ganan bastante arriba del promedio. Inclusive en Argentina, aún con esta reforma, se empieza a pagar el impuesto a las ganancias para salarios mayores que, por ejemplo, en Chile o países como Uruguay, Brasil, corregido, digamos, por diferencia de ingresos que hay entre los dos países. Entonces, como ustedes mostraban, se empieza a pagar de nuevo con el salario de julio el impuesto a las ganancias o a los ingresos. Yo lo voy a decir en términos netos, para salarios netos de bolsillo, no el bruto, es más fácil para la gente entender, para salarios de bolsillo de 1.500.000 pesos en el caso de una persona soltera y de cerca de 2 millones de pesos para una persona que tiene 2 hijos y el cónyuge a cargo, ¿no? Y lo que se va a pagar es relativamente bajo comparado con el impuesto que teníamos hasta el año pasado, porque bueno, el soltero o la persona soltera que tiene un ingreso de 1.500.000 pesos no paga, como dijimos recién. Si tiene un ingreso de bolsillo de 1.600.000 pesos por mes, va a pagar 7.000 pesos por mes de impuesto, o sea, el 0,4% del salario bruto, es un valor relativamente bajo. O si tiene un ingreso, una persona soltera, de 2 millones de pesos de bolsillo por mes, va a pagar 59.000 pesos por mes, o el equivalente a 2,5% del salario. Le consulto, sí, lo escucho. Quiere decir que vuelven a pagar el impuesto personas que ya no pagaban en los últimos meses del año pasado y en los primeros meses de este año. Pero a diferencia de lo que ocurría hasta septiembre del año pasado, esas personas pagan, pero pagan valores relativos menores, como pesos sobre los salarios, porque uno de los problemas que tenía el impuesto hasta el año pasado es que o no pagabas o empezabas a pagar las alícuotas mayores del impuesto. Claro. Por ejemplo, la alícuota mayor es del 35%. Ahora se empieza a pagar en forma más suave, desde la alícuota del 5% hasta llegar al 35%. Entonces esas personas que no pagaban, ahora pagan, pero montos relativamente bajos. Son mucho más bajos que lo que usted manifestaba con respecto a septiembre del año pasado. Ahora bien, ¿quiénes son los beneficiados con este impuesto, el impuesto a las ganancias? Si lo vemos desde el punto de vista de las personas, nadie, porque hay gente que empieza desde a el pagar. punto de vista del Estado, digamos, al momento de recaudar. Y el Estado nacional y los estados provinciales. El impuesto a las ganancias se reparte aproximadamente mitad para el gobierno nacional, mitad para los gobiernos provinciales, que con esta reforma suman algunos recursos, no son tantos porque el impuesto va a recaudar menos que lo que recaudaba el año pasado y en los primeros meses de este año, pero por supuesto que ayuda a sumar recursos a dos fiscos, nacional y los provinciales, que venían con menores ingresos, pero no les soluciona el problema en términos de que van a tener que dejar de ajustar el gasto, van a tener que seguir ajustando el gasto, porque lo que suman como ingresos no son cifras tan importantes. ¿Ninguno de los contribuyentes va a tener que hacer algún trámite a través de la AFIP para declarar este impuesto? Se hacen declaraciones juradas anuales. Lo que pasa es que cuando hablamos de asalariados, les van a retener del sueldo mensual, el empleador le va a retener el impuesto correspondiente. Y luego se hace la declaración, en todo caso anual, si hay diferencias, pero para los asalariados no implica que mensualmente tengan que hacer un trámite. Sí hay que declarar, por supuesto, a través de formularios que la AFIP va a publicar, los hijos que se tienen a cargo, si hay un cónyuge a cargo, gastos de salud, de educación, algunos de ellos se pueden deducir del impuesto, gastos en alquileres, que en alguna proporción también
se pueden deducir del impuesto. Esas son las cosas que va a haber que declarar apenas la Muy AFIP bien. suba a su plataforma el Bien. formulario correspondiente. Marcelo Capelo, gracias por este contacto con Telefe Noticias. Muy amable. A ustedes, que anden bien.